Ese viejo patético nunca hizo nada importante en su vida. Escuché esas palabras mientras me acercaba a la mesa del restaurante. Sentí como si una aguja de hielo se clavara directamente en mi pecho. Llegaba solo 5 minutos tarde a este mismo lugar. Aquí habíamos celebrado mis 70 años hace apenas 2 meses. Pero ahora mi cuerpo se negaba a moverse, anclado detrás de una columna. Me quedé oculto, escuchando a mi única hija hablar de mí. Su nuevo esposo, Antonio, asentía con educación mientras cortaba su carne. Era un hombre de apariencia impecable, con esa confianza que da el dinero. Celina, en cambio, gesticulaba con una energía casi teatral. Narraba mi supuesta insignificancia con una sonrisa forzada. «Claro, ustedes están acostumbrados a otro nivel de gente», dijo ella, buscando la aprobación de su marido. «Mi padre siempre fue, bueno, un hombre sencillo. Jamás aspiró a nada grande, se conformó con muy poco». Cerré los párpados con fuerza, y el murmullo del lugar desapareció. Solo escuchaba el martillo sordo de mi propio pulso. La voz de Celina resonó en mi mente, pero esta vez era dulce. Era la voz de su llamada de hace unos días. «Papá, quiero que conozcas a Antonio. Es muy importante para mí. ¿Puedes venir a cenar el viernes?» Había elegido mi mejor traje, el que reservaba para las ocasiones de honor. Ajusté el nudo de mi corbata 3 veces frente al espejo. Incluso compré un ramo de rosas blancas para ella, las mismas que su madre le regalaba cuando era niña. Ahora, esas mismas flores temblaban ligeramente en mi mano derecha. Nunca tuvo ambiciones, ni luchó por algo más grande, continuaba ella. Se quedó en su zona de confort, viviendo en la misma casa. ¿Acaso no entendía nada? Antonio masticaba despacio, pero su mirada era extrañamente penetrante. Había algo en sus ojos que no encajaba con su sonrisa educada. Mi mente viajó a los 29 años de servicio a mi patria. Recordé las madrugadas heladas en las montañas y las misiones en tierra hostil. Pensé en las condecoraciones ocultas en una caja de terciopelo. Reconocimientos que nunca le mostré por un simple código de honor. Papá nunca contaba historias de su trabajo, prosiguió Celina, ajena a todo. Siempre decía que había cosas que era mejor olvidar. Yo creo que no tenía nada interesante que contar. Mi mano libre se cerró hasta que los nudillos se pusieron blancos. Ella no sabía de los rescates en la selva ni de las noches en vela. Tampoco conocía a los hombres que salvé, ni a los que perdí. Ignoraba las cartas de gratitud que llegaban a casa cada diciembre. Antonio dejó sus cubiertos sobre el plato con un sonido seco. Se limpió la boca con la servilleta de lino blanco. «¿Y cómo se llama tu padre?», preguntó con un tono que parecía casual. Noté un cambio sutil en su postura, ahora más erguida. «Óscar», respondió Celina, casi con desinterés. «Óscar Farías. Un hombre común, te lo aseguro. Es inofensivo, solo algo aburrido». El rostro de Antonio se transformó por completo en un instante. La cortesía se desvaneció, reemplazada por una incredulidad total. Sus ojos se abrieron de golpe, su respiración se hizo más profunda. «Óscar Farías», repitió, su voz apenas un susurro tenso. «Óscar Miguel Farías». Celina lo observó con una expresión de extrañeza. «Sí, ese es su nombre. ¿Por qué? ¿Lo conoces?». El silencio que siguió se estiró hasta volverse incómodo. Desde mi escondite, me preparé para el impacto inevitable. Sabía que mi pasado estaba a punto de irrumpir en el presente. Las rosas en mi mano habían dejado de temblar. Una calma fría, la misma de antes de cada misión, me invadió. La verdad siempre encuentra su propio camino para salir a la luz. Antonio se enderezó en su silla como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Sus manos, antes tan firmes, ahora temblaban ligeramente. El tintineo del metal contra la porcelana resonó en el silencio tenso. «Dios mío»,
murmuró, llevándose una mano a la frente. ¿Óscar Miguel Farías? ¿El general Farías? Celina soltó una risa nerviosa, incrédula. ¿General? Antonio, creo que te confundes de persona. Te aseguro que mi padre trabajaba en una simple oficina del gobierno. Pero él ya no la escuchaba. Se había puesto de pie bruscamente. Su copa de vino cayó, estallando en un charco rojo sobre el piso. Los meseros se acercaron, pero él los ignoró por completo. Sus ojos buscaban frenéticamente por todo el restaurante. «No puede ser», susurró, pasando una mano por su cabello. «El general Farías, mi comandante. Aquí». Recordé entonces a un joven teniente llamado Antonio Delgado, un muchacho brillante y nervioso que llegó a mi regimiento. Yo había sido su comandante, su mentor en misiones clasificadas. Fue casi como un hijo para mí, hasta que dejó la vida militar. «Antonio, por favor, siéntate», insistió Celina, claramente molesta. «Estás montando una escena. Mi padre no tiene nada que ver con militares ni generales». Él continuaba de pie, su mirada fija en la entrada. «Celina, tu padre, ¿dónde está?», preguntó, su voz llena de urgencia. «Llega tarde, como siempre», contestó ella con desdén. «Probablemente se perdió. Ya te dije que es un hombre sin la menor importancia que...». «Basta», tronó Antonio, con una autoridad que silenció a las mesas cercanas. «No vuelvas a hablar así de él. No tienes ni la más remota idea de quién es tu padre». Celina se quedó boquiabierta. Nunca había visto a Antonio perder el control de aquella forma. Su nuevo esposo, siempre tan distinguido, temblaba con una emoción apenas contenida. Una presión se instaló en mi pecho al ver el desconcierto en los ojos de mi hija. A pesar de la humillación, seguía siendo mi pequeña Celina. La misma niña que trepaba a mis hombros para robar manzanas del árbol. La que buscaba refugio en mis brazos tras una pesadilla, hasta que mis canciones resolvían sus miedos. Pero esa niña era ahora una mujer de 45 años. Una mujer que acababa de describirme como un viejo patético ante desconocidos. Se avergonzaba de sus raíces, de su historia, y al parecer, también de mí. Mientras tanto, Antonio caminaba decidido hacia la entrada del restaurante. Apartaba con suavidad a los meseros que intentaban cortarle el paso. «Tiene que estar aquí», murmuraba Antonio para sí mismo. «El general no falta a sus citas, nunca». Leí cada palabra en sus labios mientras el nombre resonaba en mi cabeza. General Farías, el tigre de las montañas, el hombre al que le debía la vida. ¿Cómo era posible? Los recuerdos me asaltaron con la fuerza de una avalancha de rocas. La operación en la frontera norte y Antonio cayendo herido por la metralla. Lo cargué en mis hombros por 12 kilómetros de infierno hasta la evacuación. La emboscada en el valle, donde resistimos 14 horas hasta escuchar el sonido de los refuerzos. Aquella misión de rescate donde lo salvé de una explosión segura. Mi comandante me enseñó el significado del honor, había dicho él en su despedida. Me enseñó que un líder marcha al frente de sus hombres, no detrás. Ahora, 25 años después, buscaba desesperado a quien forjó su carácter. No sabía que su suegro y su antiguo comandante eran la misma persona. Celina seguía sentada, observando el comportamiento inexplicable de su marido. «Antonio, por favor, vuelve a la mesa. La gente nos está mirando». Pero él ya había llegado a la entrada, hablando con urgencia con el encargado. Pude escuchar trozos de su conversación. Un hombre mayor, 70 años, cabello gris, probablemente de traje oscuro. Busca a alguien con el apellido Farías. Es muy importante que lo encuentre. Sentí que el momento había llegado. No podía seguir oculto para siempre. Las rosas en mi mano estaban marchitas por la tensión, pero las sostuve con firmeza. Tomé aire, ajusté mi corbata y di el primer paso hacia esa verdad. Mi hija quiso presentar a un viejo sin importancia, pero el destino le tenía una lección. Quiso presentar
Salí de mi escondite detrás de la columna con un porte que los años no habían borrado. Mis zapatos resonaron sobre el mármol con el ritmo disciplinado de un militar. Cada paso era medido, cada gesto era un reflejo de décadas de mando. Antonio se detuvo en seco al verme avanzar hacia él. Sus ojos se llenaron de unas lágrimas que luchaba por contener. Su cuerpo entero comenzó a temblar, como si viera un fantasma. Mi general. Su espalda se irguió instintivamente, sus hombros se cuadraron en posición de firmes. Era un reflejo dormido por 25 años, pero que su cuerpo recordaba a la perfección. Desde la mesa, Celina observaba la escena con la boca abierta. No entendía nada. El hombre que se acercaba era su padre, a quien acababa de llamar patético, pero yo era otro. Teniente Delgado, han pasado muchos años. Antonio no pudo contenerse más y me abrazó con la fuerza de un hijo. Pensé que estaba muerto, señor. Después de su retiro, perdimos todo contacto y... Sigo vivo, muchacho, aunque mi propia hija crea que no hice nada digno de recordar. Mis palabras cayeron como piedras en el silencio que se había formado. Varios comensales observaban la extraña escena, dejando sus cubiertos sobre los platos. Celina sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Antonio se separó y la miró directamente. Su rostro ya no era el de un marido complaciente, era el de un hombre conmocionado y profundamente herido. «Celina», la voz de Antonio cortó el aire. «Ven aquí, ahora mismo». Ella se levantó con lentitud, sintiendo el temblor en sus piernas al caminar hacia nosotros. El elegante vestido que había elegido con tanto cuidado ahora le pesaba como plomo. Se sentía pequeña, insignificante, como una niña a punto de ser regañada. «¿Conoces a mi padre?», preguntó ella con un hilo de voz. Antonio la miró con una incredulidad que la atravesó como un puñal. «¿Conocerlo? Celina, este hombre me salvó la vida en 3 ocasiones distintas. Celina es el general Óscar Miguel Farías, condecorado con la más alta distinción al valor. Sirvió al país durante 29 años con un honor que muy pocos han igualado». Celina sintió que la sangre abandonaba su rostro. «Pero papá nunca me dijo que...». «Tu padre es una leyenda en las Fuerzas Armadas. Lo llamaban el Tigre de las Montañas. Dirigió la operación de rescate más exitosa de la historia militar moderna. Salvó a más de 200 rehenes sin perder a un solo hombre». Yo permanecí en silencio, viendo cómo las palabras de Antonio demolían la imagen que ella tenía de mí. No sentía triunfo, sino una tristeza profunda por los años perdidos. Una distancia que mi propia humildad había ayudado a crear entre nosotros. En mi oficina tengo enmarcada una foto del día que me ascendieron a capitán. Tu padre está ahí, colocando las insignias en mi uniforme. Esa fotografía me ha acompañado durante 25 años. Mis empleados saben quién es el general Farías porque nunca me canso de contarles sobre su valentía. Antonio se giró de nuevo hacia mí, con los ojos brillantes de la emoción. «Señor, ¿recuerda la Operación Cóndor Dorado?». Me dio su última ración de agua en el desierto. Me dijo que un oficial nunca deja que sus hombres sufran lo que él no soporta. Asentí lentamente, pues recordaba cada misión y cada hombre bajo mi mando. Esas palabras cambiaron mi vida, mi general. Cuando dejé el ejército y fundé mi compañía, apliqué esa misma lección. Jamás pedí a mis empleados algo que yo mismo no estuviera dispuesto a hacer. Gracias a usted, esa empresa hoy vale más de 50 millones de dólares. Celina se tambaleó. 50 millones. Su padre, a quien llamó un hombre sin ambición, fue el mentor del millonario que era su esposo. El hombre que ella creía un fracasado había moldeado al empresario que ahora la miraba con una profunda decepción. «¿Y tú?». La voz de Antonio fue apenas un susurro cargado de dolor. «Tú lo llamaste un viejo patético que nunca hizo nada importante». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Selena
mientras la realidad la golpeaba como un tsunami. El mundo que había construido se hacía pedazos frente a mí. Cada desprecio, cada gesto de vergüenza hacia mi vida sencilla, ahora pesaba en el aire. Todas sus mentiras para ocultar su origen se derrumbaban sin remedio. «Papá», susurró un ruego ahogado. «Yo no sabía. Nunca me dijiste». La observé con un cansancio acumulado durante décadas de sacrificios silenciosos. «Nunca preguntaste, hija». Mi voz sonó grave, sin reproche. Cuando intenté contarte, siempre había algo más importante que hacer. El murmullo del restaurante se había extinguido por completo. Los meseros permanecían inmóviles, como estatuas atrapadas en el tiempo. Parecía que el mundo entero contenía la respiración, esperando esta verdad. Antonio tomó mi mano con una fuerza respetuosa entre las suyas. «General, es un honor inmenso volver a verlo. Y es una bendición saber que el hombre que más admiro es mi suegro». Su mirada, sin embargo, se endureció al clavarse en Selena. El calor de sus palabras se transformó en un hielo cortante. «En cuanto a ti», dijo con una frialdad que helaba la sangre, «tú y yo tenemos mucho que aclarar». El silencio del salón era una presión casi física en los oídos. Selena seguía paralizada, con el rostro bañado en lágrimas ante su terrible error. El hombre que había humillado era un héroe, y también el mentor de su esposo. Antonio soltó mi mano y avanzó hacia ella con pasos lentos, deliberados. Sus ojos, antes llenos de alegría por nuestro reencuentro, ahora ardían con una ira contenida. «Selena». Su voz era controlada, pero vibraba con tensión. «Explícame cómo es posible que ignores la carrera militar de tu propio padre». Ella apenas pudo balbucear, buscando una excusa para 30 años de indiferencia. Él nunca hablaba de eso. Siempre fue muy reservado. ¿Reservado?, la interrumpió Antonio, elevando la voz. ¿O es que nunca te tomaste la molestia de preguntar? ¿Jamás viste las medallas en su casa? ¿Las fotos en uniforme? ¿Los libros de historia militar que llenan su biblioteca? Yo observaba la escena con una vieja y conocida resignación. Recordaba cada uno de esos objetos que Antonio describía con tanta precisión. Las medallas en la vitrina de cristal, las fotografías de las ceremonias en el pasillo, los estantes repletos de estrategia militar. Objetos que para mi hija eran invisibles. «Creí que eran adornos», murmuró Selena con la voz rota. «Nunca les puse atención». Antonio se cubrió el rostro con las manos, incrédulo. Luego las dejó caer con furia. «¡Adornos!». Su voz resonó con desprecio. «Llamas adorno a la estrella de oro al valor. Se otorga solo por heroísmo excepcional en combate». Un recuerdo nítido. Yo recordé el día en que me la impusieron en el Palacio Presidencial. Fue tras rescatar a 180 rehenes de un campamento en las montañas. Selena tenía 25 años. No fue porque tenía una cita con sus amigas. Selena se volvió hacia mí, desesperada, buscándome con la mirada. «Papá, ¿por qué no me obligaste? ¿Por qué nunca me contaste nada de esto?». La miré con la misma paciencia que había marcado toda mi vida. Una paciencia forjada en el campo de batalla y en el silencio de mi hogar. «¿Cuándo, hija?», pregunté con suavidad. «¿A los 15, cuando te hablaba y no despegabas los ojos del teléfono? ¿A los 20, cuando solo llamabas para pedirme dinero? ¿O quizás a los 30, cuando no me invitaste a tu boda? Dijiste que mis amigos militares no encajaban con la imagen que querías dar». Cada pregunta era un clavo que la fijaba en su silla. Los recuerdos que había ignorado por años emergían sin piedad. La vez que intenté mostrarle fotos de mis misiones y me dijo que no tenía tiempo. Las veces que mencioné a compañeros caídos y cambió de tema porque era deprimente. Antonio se dirigió a mí de nuevo, su voz solemne. «General,
Usted me enseñó una vez algo sobre el honor familiar. Me dijo que un hombre soporta las heridas del enemigo, pero las que inflige la propia familia tardan mucho más en sanar. Exacto, confirmó él, antes de girarse de nuevo hacia Selena. Ahora entiendo por qué nunca me habló de su hija con orgullo. Comprendo por qué cambiaba de tema cuando le preguntaba por usted. Aquella revelación la dejó sin aire, como si la hubieran golpeado. ¿Él hablaba de mí durante las misiones? Antonio la miró con una mezcla de lástima y desdén. Cada noche, tras una operación difícil, el general sacaba una foto tuya. La llevaba siempre en su billetera. En ella tenías unos 10 años, con 2 coletas y una gran sonrisa. Él decía que todo lo hacía para proteger el futuro de gente como tú. Cerré los ojos, transportado a esas noches en campamentos improvisados. El peso de mis decisiones me impedía dormir, pero miraba esa fotografía de mi niña y recordaba por qué valía la pena arriesgarlo todo. Recordaba por qué cada sacrificio tenía un sentido. Pero cuando yo le preguntaba por la Selena de ahora, continuó Antonio, su rostro se ensombrecía. Decía que había fracasado como padre, que no supo enseñarle a su hija el valor del servicio y el sacrificio. Selena se derrumbó sobre una silla cercana, sacudida por sollozos que no podía contener. No puede ser verdad. Es verdad, afirmó Antonio con dureza. Me contaba que le colgabas el teléfono, que pasaba semanas sin saber de ti, y que cuando hablaban, solo te quejabas de no tener suficiente dinero. Me alejé de ellos y me acerqué a una de las ventanas del restaurante. Los recuerdos se agolpaban en mi mente como una avalancha imparable. Tantas noches en una casa vacía, tantos cumpleaños en soledad, tantas llamadas sin respuesta. ¿Sabe qué me dijo el general la última vez que hablamos? Preguntó Antonio, su voz baja y grave. Me dijo: Teniente, espero que si un día tiene hijos, valoren sus sacrificios, porque el mayor dolor de un padre no es morir por ellos, sino vivir sabiendo que se avergüenzan de él. Esas palabras quedaron suspendidas en el aire, como un eco doloroso. Selena alzó el rostro, y por primera vez no vio al anciano del que se burló. Vio al hombre que había destrozado con su desprecio durante décadas. «Papá», susurró, poniéndose de pie. «Por favor, perdóname. Perdóname». Pero no me giré. Continué con la vista fija en la calle, observando el tráfico nocturno. Las luces de los autos pasaban como estrellas fugaces en una galaxia indiferente. Mi silencio era la única respuesta que me quedaba. Un silencio forjado con todo lo que di y nunca fue valorado. El silencio de un héroe tratado como un estorbo por la única persona que juró proteger. Antonio se acercó a Selena y le habló en voz baja, pero lo suficientemente alta para que yo pudiera escuchar. Tienes una oportunidad para arreglar esto, pero va a requerir mucho más que simples palabras. Necesitas demostrar que por fin entiendes quién es tu padre. El restaurante permanecía en un silencio denso, mientras yo seguía con la vista perdida por la ventana. Mis hombros, que una vez llevaron el peso de miles de soldados, ahora cargaban una pena infinita. Las luces de la ciudad se rompían contra el cristal, un espejismo de colores que no lograba iluminar mi oscuridad. Selena se movió hacia mí con una lentitud casi dolorosa. Cada uno de sus pasos parecía arrastrar el peso de su conciencia. Podía sentir las miradas curiosas de los otros comensales, susurrando sobre la escena que acababan de presenciar. Pero nada de eso importaba en absoluto. ¿Acaso algo más existía fuera de nosotros tres? «Papá», dijo Selena con una voz que apenas era un hilo, tocando suavemente mi brazo. «Por favor, mírame». Giré la cabeza lentamente hacia ella. Mi rostro, curtido por décadas de responsabilidad y sacrificio, era una máscara de calma. No había ira en mis ojos, ni el más mínimo reproche. Solo un vacío inmenso que dolía más que cualquier grito. «¿Qué quieres que te diga, hija?», pregunté, mi voz serena.
que estoy herido. Que descubrir a mis 70 años que mi propia hija se avergüenza de mí es la herida más profunda que he recibido. Cada bala que esquivé y cada explosión que sobreviví no se comparan con este dolor. Selena se cubrió el rostro con las manos y un sollozo ahogado escapó de su garganta. No sabía, papá. Te juro que nunca supe. Claro que no sabías. La interrumpí, mi tono firme pero cargado de pesar. Porque nunca quisiste saber, ¿verdad? Durante 45 años guardé la esperanza de que un día sintieras curiosidad. Que me preguntaras por qué tengo pesadillas o por qué me quedo mirando viejas fotografías. Que entendieras por qué recibo llamadas de veteranos solo para saludarme. Antonio observaba la escena en silencio, pero su expresión se había endurecido. Como empresario de éxito, había aprendido a leer a las personas sin esfuerzo. Lo que veía en Selena no era simple ignorancia. Era una indiferencia calculada que lo perturbaba profundamente. «General», dijo Antonio, rompiendo el momento. «Si me permite una pregunta personal». Hizo una pausa, dejando que la tensión creciera. «¿Cuándo fue la última vez que Selena visitó su casa?» La pregunta cayó como una piedra en un pozo de silencio. Selena se enderezó, su cuerpo rígido, sabiendo que la respuesta la expondría por completo. Hice memoria, repasando los hechos con una claridad dolorosa. Recordé su última visita hace unos 8 meses. Vino porque necesitaba mi firma en unos documentos para un préstamo bancario. No se quedó más de 15 minutos. Antes de eso, había pasado 1 año y medio. También fue por papeles, un seguro, creo recordar. «Solo buscas a tu padre cuando necesitas algo de él», afirmó Antonio, girándose hacia Selena con una incredulidad helada. «Es que él vive lejos», se defendió ella, su voz temblorosa. «Y yo tengo muchísimo trabajo». «¿Lejos?», repitió Antonio. «¿A qué distancia exacta vive tu padre de tu casa?» «A 25 minutos en auto», admitió Selena en un susurro casi inaudible. 25 minutos, dijo Antonio, y su voz destilaba un desdén absoluto. Yo viajo 2 horas cada fin de semana solo para visitar la tumba de mi madre, y tú no puedes conducir 25 minutos para ver a tu padre vivo. Antonio, no la juzgues con tanta dureza, intervine, mi voz suave. Selena tiene su propia vida y sus responsabilidades. No, general, me interrumpió él con una firmeza inusual. Con todo el respeto que le tengo, usted siempre fue demasiado blando con ella. Recuerdo que me contó cómo vendió su auto para pagarle la universidad. Y cuando ella se graduó, ni siquiera lo invitó a la ceremonia. El color abandonó el rostro de Selena. Esa era otra verdad que había intentado enterrar bajo capas de olvido. Yo había vendido el sedán que usaba para ir al trabajo cada día. Era el auto que había comprado con años de ahorros militares. Todo para pagar su último año de carrera. ¿Es cierto eso?, preguntó Antonio, su mirada fija en Selena. Ella solo pudo asentir, incapaz de articular palabra. «Y también recuerdo algo más», continuó Antonio, implacable. «Cuando ella compró su primer auto, le dijo que el suyo era demasiado viejo. Le dijo que la avergonzaba cuando usted iba a recogerla. Así que usted simplemente dejó de visitarla en su trabajo». Cada revelación era una nueva puñalada en el corazón de Selena. Recordaba esa conversación con una claridad espantosa. Había sido cruel, diciéndome que mi viejo auto dañaba su imagen profesional. Le había pedido que no fuera a buscarla, porque sus colegas podrían juzgarla. «¿Y qué hay de la vez que quiso celebrar su primer ascenso?», insistió Antonio. «Usted reservó en el mejor restaurante, pero ella le dijo que prefería un lugar más sencillo. Un lugar donde usted no se sintiera fuera de sitio». Cerré los ojos, transportado a esa noche. Había hecho una reserva en el lugar más elegante de la ciudad. Gasté una parte considerable de mi pensión militar en esa cena. Solo quería celebrar su éxito y demostrarle lo orgulloso que estaba.
pero ella rechazó la invitación, sugiriendo una cafetería barata. «Basta», susurró Selena. «Por favor, basta». ¿Basta? La voz de Antonio subió de tono, cortante como un cuchillo. ¿Te incomoda escuchar la verdad sobre cómo has tratado al hombre más honorable que he conocido? Antonio dio un paso hacia ella, su presencia llenando todo el espacio. ¿Sabes cuánto dinero ha invertido tu padre en ti a lo largo de los años? No hablo solo de la universidad, sino también del coche que te prestó, el que nunca le devolviste. Hizo una pausa, dejando que cada palabra resonara en el aire. Los $5.000 para el enganche de tu primer apartamento, los 3.000 que te dio cuando perdiste tu trabajo, y los 2.000 que usaste para tus vacaciones en Europa el año pasado. Selena se tambaleó, como si hubiera recibido un golpe físico. Jamás había sumado esas cantidades en su mente. Nunca había considerado el impacto acumulado de sus constantes peticiones de ayuda. «¿Y sabes qué es lo que nunca has hecho?», prosiguió Antonio. «Nunca le has devuelto un solo centavo. Nunca le has preguntado si él necesita algo. Ni siquiera le ofreciste tu ayuda cuando estuvo hospitalizado con neumonía». «¿Estuviste hospitalizado?», preguntó Selena, girándose hacia mí con los ojos llenos de horror. Asentí lentamente. El esfuerzo me pesaba en los huesos. «Estuve ingresado 5 días. Antonio se enteró porque mantenemos contacto por correo. Me envió flores y vino a verme una tarde. Pero, ¿por qué no me llamaste?» «Te llamé», respondí. Mi voz era el eco de un cansancio antiguo. «Te llamé 3 veces. Dejé mensajes en tu contestador. Nunca me devolviste las llamadas. El tiempo se detuvo. La realidad finalmente la aplastó como una losa de concreto. Recordaba vagamente haber visto mis llamadas perdidas. Había estado ocupada con un proyecto urgente en el trabajo. Se prometió a sí misma que me llamaría después. Pero ese después nunca llegó. Antonio la tomó del brazo, obligándola a mirarlo a los ojos. «Tu padre es un héroe nacional, una leyenda militar. Es un hombre que dedicó su vida a servir a su país. Has protegido a personas como tú y como yo. Y tú lo has tratado como una carga, como si fuera algo de lo que avergonzarse». Las lágrimas corrían sin control por el rostro de Selena mientras la magnitud de sus actos la ahogaba. La verdad había creado un vacío ensordecedor en el restaurante. Su cuerpo temblaba mientras la verdad la sepultaba bajo una avalancha de recuerdos implacables. Cada revelación era una herida que ella había fingido no ver durante décadas. Me dirigí lentamente hacia una silla cercana y me senté con la dignidad de un hombre que había enfrentado batallas mucho más difíciles que esta. Mis manos, cubiertas por cicatrices de guerra que Selena jamás preguntó cómo obtuve, se posaron quietas sobre la mesa. Eran un ancla de serenidad en medio del caos que nos envolvía. «Antonio», dije con voz serena, «ya es suficiente». Selena ha escuchado bastante esta noche. Pero Antonio no había terminado. El respeto que sentía por mí avivaba una furia que había mantenido contenida por años. «Con todo respeto, general, pero no es suficiente. Usted me enseñó que los errores se enfrentan, no se evaden. Y esto», dijo señalando a Selena con un gesto duro, «esto debe enfrentarse por completo». Antonio se dirigió entonces al maître, que observaba todo desde una distancia prudente. «Disculpe, ¿podría conseguirnos una mesa más apartada? Y quizás un vaso de agua para la señora». Mientras nos cambiábamos a un rincón más discreto, Selena se movía como un autómata. Sus piernas apenas parecían sostenerla. Los otros comensales nos seguían con la mirada, pero a Antonio no le importaba. Su mente intentaba asimilar lo que acababa de descubrir sobre mí, pero también lo que esto revelaba sobre la mujer con la que se había casado. Una vez sentados, Antonio continuó su implacable interrogatorio. «Selena, necesito que me respondas algo, y quiero la verdad. ¿Alguna vez, en todos estos años,
¿Le dijiste a tu padre que estabas orgullosa de él? Selena levantó la mirada, sus ojos enrojecidos e hinchados por el llanto. Buscó desesperada en su memoria un solo momento de gratitud. No encontró nada. Solo un vacío lleno de peticiones, quejas y una indiferencia constante. Yo no recuerdo haberlo. Su voz se quebró en un susurro. ¿No recuerdas o es que nunca lo hiciste?, insistió Antonio. El silencio de Selena fue la única respuesta que necesitó. Intenté suavizar la situación. Antonio, hijo, entiendo tu indignación, pero... No, general, me cortó Antonio, levantando una mano para detenerme. Usted siempre fue demasiado noble, demasiado comprensivo con ella. Pero yo no. Yo vi lo que sus silencios le hacían durante nuestras misiones. Vi la preocupación por una hija que nunca se molestó en conocerlo de verdad. Antonio se giró de nuevo hacia su esposa. Su voz era un látigo. ¿Sabes qué me dijo tu padre la noche antes de nuestra misión más peligrosa? Me dijo, si algo me pasa, por favor, asegúrate de que mi hija sepa que todo lo hice por amor, que entienda que un padre no necesita reconocimiento, pero duele que confundan su amor con indiferencia. Cada palabra era un golpe directo para Selena. Sintió cómo el aire se escapaba de sus pulmones. Mi hija se dio cuenta de que mientras ella me despreciaba en su cómoda vida, yo la amaba desde las trincheras. En mis momentos más oscuros, su rostro era mi último pensamiento. Esa noche, continuó Antonio, tu padre escribió una carta. La llevaba en su chaleco antibalas, justo al lado de tu fotografía. Era una carta para ti, por si no volvía de la misión. Cerré los ojos. El recuerdo de esa noche era tan nítido como el acero. La operación Águila Nocturna. Una misión de alto riesgo para neutralizar una célula que amenazaba con bombardear un hospital de niños. Las probabilidades de éxito eran del 40%, las de supervivencia, aún más bajas. ¿Qué decía la carta?, preguntó Selena con la voz rota. La miré fijamente por un largo momento antes de responder. Decía que lamentaba no haber sido el padre que tú merecías. Quizás si yo hubiera tenido más éxito civil, más dinero, habría sentido orgullo de mí. Pedía perdón por haberte fallado, por no enseñarte el valor del servicio y el sacrificio. Selena se desplomó sobre la mesa, con sollozos que sacudían todo su cuerpo. No, papá, no. Tú no fallaste. Fui yo quien te falló a ti. La carta también decía, continué con voz pausada y firme, que esperaba que un día encontraras a alguien que te amara tanto como yo, y que ese amor te enseñara a valorar lo que de verdad importa. Un nudo se formó en la garganta de Antonio. La ironía era devastadora. Él era ese hombre, dispuesto a amarla sin condiciones. Pero ahora, conociendo la verdad de cómo trató a su padre, ya no estaba seguro de poder hacerlo. ¿Aún conserva esa carta?, preguntó Antonio. Sí, junto con otras 6 cartas similares de diferentes misiones. Nunca las envié porque siempre logré volver a casa, pero las escribía por si acaso. 7 cartas, murmuró Antonio, su voz cargada de incredulidad. 7 veces pensó que podía morir, y 7 veces su último pensamiento fue para una hija que ni sabía que arriesgaba su vida. Selena levantó la cabeza, su rostro desfigurado por el llanto. ¿Puedo leerlas? La estudié en silencio por un momento, sopesando el peso de su petición. ¿Estás segura de querer hacerlo? No son fáciles de leer. Ella asintió débilmente, aunque todo su cuerpo temblaba sin control. Están en mi casa, dije. En el mismo escritorio donde escribí cartas de pésame para las familias de mis hombres caídos. El mismo donde redacté mis informes de misión durante 29 años. Antonio se reclinó en su silla, observando a su esposa. Su mirada era una mezcla de lástima y una decepción tan profunda
que Selena nunca la había visto. Selena, necesito preguntarte una cosa más, y quiero que seas completamente honesta. Ella lo miró. El miedo se reflejaba en sus ojos. Si yo no tuviera dinero, si fuera un simple empleado, ¿te habrías casado conmigo? La pregunta era directa y brutal. Selena abrió la boca para responder, pero ningún sonido salió. La verdad era demasiado evidente, demasiado dolorosa para ser admitida en voz alta. Tu silencio es respuesta suficiente, dijo Antonio con una tristeza infinita. Te casaste conmigo por mi estatus, por lo que podía darte. Despreciaste a tu padre por no tener esas cosas y me elegiste a mí por tenerlas. Observé la escena con una mezcla de dolor y una extraña sensación de cierre. Estaba viendo a mi hija enfrentar las consecuencias de sus valores distorsionados. Vi cómo se ahogaba en las prioridades equivocadas que yo nunca supe cómo corregir. Antonio, dije en voz baja, Selena es mi hija y, a pesar de todo, la amo. Pero tienes todo el derecho a cuestionar si los valores que ella ha mostrado son compatibles con los tuyos. Él asintió lentamente. Sus ojos nunca dejaron a Selena. General, usted me enseñó que el carácter se revela en cómo tratamos a quienes no pueden darnos nada. Ahora entiendo perfectamente qué clase de carácter tiene mi esposa. Selena sintió que su mundo terminaba de derrumbarse por completo. No solo había perdido mi respeto hacía mucho tiempo, ahora estaba perdiendo a su marido. Y lo peor de todo, sabía que se lo merecía. El silencio que siguió fue denso, pesado, roto solo por los sollozos ahogados de Selena. La realidad de sus acciones se había cristalizado en una verdad innegable. La realidad de su matrimonio, de apenas 3 meses, se tambaleaba al borde del abismo. Su relación conmigo yacía en ruinas que ella misma construyó. Antonio se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana. Necesitaba un momento para procesar la magnitud de lo que había descubierto. Había reencontrado a su mentor solo para descubrir que su esposa era capaz de una crueldad que jamás imaginó. General, dijo Antonio sin darse la vuelta, ¿puedo preguntarle algo sobre mi matrimonio? Asentí, aunque él no podía verme desde su posición. Por supuesto, hijo, lo que sea. Usted dio su bendición para esta boda porque de verdad creía que éramos el uno para el otro. ¿O fue porque esperaba que yo pudiera enseñarle a Selena lo que usted nunca pudo? La pregunta era tan directa y dolorosa que tardé varios segundos en responder. Esperaba que encontrara la felicidad, dije al fin, con la voz algo ronca, y que en el proceso, quizás, aprendiera a valorar lo que de verdad importa. Pero usted sabía cómo era ella realmente. Un suspiro pesado escapó de mi pecho, un sonido lleno de años de espera. Un padre siempre guarda la esperanza de que sus hijos puedan cambiar con el tiempo. Creí que el amor de un buen hombre podría enseñarle un camino diferente. Antonio se giró lentamente hacia mí, y la decepción endureció sus facciones. General, con todo respeto, creo que usted se equivocó. El cambio debe nacer desde adentro, de una misma. Y Selena ha tenido 45 años para intentarlo. Selena alzó la cabeza de golpe, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Antonio, por favor, yo puedo cambiar. Ahora que sé la verdad sobre papá, puedo ser diferente. ¿Puedes? Cuestionó Antonio, con la voz cargada de un escepticismo helado. Su pregunta flotó en el aire, punzante y llena de una duda razonable. ¿O solo finges querer cambiar porque sabes lo importante que es tu padre para mí? Selena debió sentir el peso de esa verdad, pues su propio historial no la defendía. Su vida no mostraba indicios de un cambio genuino. Permíteme preguntarte algo más, continuó Antonio, regresando su atención a la mesa. Si yo te dijera ahora que voy a divorciarme de ti, y que no verás ni un centavo de mi dinero, ¿aún así querrías cambiar y arreglar las cosas con tu padre?
Selena abrió la boca, pero ningún sonido logró escapar de su garganta. La brutalidad de la pregunta la había arrinconado contra sus verdaderas intenciones. ¿Era su arrepentimiento sincero o solo el pánico a perderlo todo? Tu silencio me dice todo lo que necesito saber, sentenció Antonio con una tristeza profunda. Incluso ahora, después de todo lo que has oído, tu única preocupación sigues siendo tú. Observé la escena con un peso insoportable en el pecho. Estaba viendo a mi hija perder al hombre que pudo ser su salvación, y sabía que ella misma había cavado esa tumba con sus propias manos. Antonio, dije con suavidad, comprendo tu decepción, pero Selena es mi sangre. A pesar de todos sus errores, ella sigue siendo mi hija. Y yo respeto eso, general, respondió él sin dudar. Pero también debo proteger mi propio bienestar y mi futuro. No puedo estar casado con alguien cuyos valores son tan opuestos a los suyos. Antonio se dirigió a Selena con una mirada que ella nunca olvidaría. Esta noche, cuando lleguemos a casa, vas a hacer las maletas y te irás. Mañana mismo hablaremos con los abogados sobre el divorcio. No, gritó Selena, poniéndose de pie bruscamente. Por favor, Antonio, dame una oportunidad. Puedo aprender a ser mejor, te lo juro. ¿Una oportunidad?, replicó Antonio con amargura. ¿Como las miles de oportunidades que tuviste para conocer a tu padre? ¿O las que perdiste para tratarlo con el respeto que merecía? Se acercó a mí y me extendió la mano, ignorándola por completo. General, ha sido un honor reencontrarlo. Espero que podamos mantener el contacto, sin importar lo que ocurra con mi matrimonio. Estreché la mano de mi antiguo subordinado, sintiendo la firmeza de su agarre. Siempre serás bienvenido en mi casa, Antonio. Eres como un hijo para mí. Y usted siempre será mi comandante, respondió él, con la emoción tiñendo su voz. El hombre que me enseñó el significado del honor, el sacrificio y la lealtad. Selena observaba la escena con un horror que le helaba la sangre. Los dos hombres de su vida estaban forjando un lazo que la dejaba fuera. El círculo se cerraba, y ella quedaba completamente excluida. Su padre había encontrado en Antonio al hijo que ella nunca fue. «Por favor», suplicó ella, con la voz rota, «no me abandonen. Sé que he sido terrible y no merezco su perdón, pero son lo único que tengo». «Eso no es verdad», dije, mi tono firme pero sin crueldad. «Tienes tu carrera, tienes tus amigos, y tienes todo lo que elegiste por encima de tu familia. Esas fueron tus decisiones durante todos estos años. Pero nada de eso significa algo sin ustedes», gritó, desesperada. «Ahora me doy cuenta de que todo lo que perseguí estaba vacío». Antonio la miró con una extraña mezcla de lástima y dureza. «Te das cuenta ahora porque has perdido algo que dabas por sentado. Eso no es arrepentimiento genuino, Selena. Es pánico por las consecuencias». «Pero si me das tiempo», comenzó ella. «El tiempo no se da», la interrumpió Antonio, tajante. «El tiempo se aprovecha. Tu padre te dio 45 años de tiempo, y tú elegiste usarlo para alejarte de él». Me levanté despacio, con mi decisión ya tomada. El aire se sentía pesado. «Creo que es momento de que me vaya. Esta conversación ha sido suficiente por una noche». «General, permítame llevarlo a su casa», ofreció Antonio al instante. «Podríamos hablar durante el camino. Tengo tantas cosas que preguntarle». «Me encantaría», respondí con una sonrisa genuina. La primera de toda la noche. Selena se interpuso entre nosotros, con el rostro bañado en lágrimas. «Esperen, no pueden irse así. Somos una familia». «¿Una familia?», pregunté, deteniéndome para mirarla a los ojos. «Selena, la familia se construye con amor, respeto y tiempo compartido. Tú nunca quisiste formar parte de la mía». Continué con una calma que me sorprendió a mí mismo. «Ahora Antonio puede ser el hijo que yo nunca tuve.
Y quizás yo pueda ser el suegro que él merece, alguien de quien sentirse orgulloso. Mis palabras cayeron como cuchillos afilados en el silencio. Ver cómo mi afecto paternal se transfería a Antonio fue su verdadero castigo. Era mucho más doloroso que cualquier otra cosa que pudiera decirle. «Pero soy tu sangre», susurró ella, jugando su última carta. «La sangre no te hace familia», respondí, con la sabiduría que solo da el dolor. El amor, el respeto y la presencia hacen una familia, y tú elegiste estar ausente de la mía. Antonio puso una mano firme y reconfortante en mi hombro. «¿Está listo para irse, general?» «Más que listo», afirmó. Nos dirigimos hacia la salida mientras ella nos seguía, suplicando. Sus promesas de cambio se perdían en el murmullo del restaurante. Sus palabras ya no tenían peso frente a 4 décadas de indiferencia. En la puerta, me detuve y me giré por última vez hacia mi hija. «Selena, tal vez algún día entiendas que el amor no se mendiga, se cultiva, y que el respeto no se exige, se gana». Con esas palabras, salí del restaurante junto a Antonio. La dejamos sola, enfrentando las consecuencias de una vida de oportunidades perdidas. La noche había caído por completo sobre la ciudad. Selena se quedó inmóvil en la entrada, viéndonos desaparecer en la distancia. Sentiría cómo cada uno de nuestros pasos se llevaba su última oportunidad. Sabría que su mundo se había roto para siempre. Antonio me abrió la puerta de su auto, un sedán de lujo impecable. Yo me senté a su lado, observando el interior con calma serena. Había aprendido a valorar las cosas que realmente importaban en la vida. «General», dijo Antonio mientras encendía el motor, «no puedo creer que viviera a solo 25 minutos de mi oficina, y yo sin saberlo durante todos estos años». «La vida tiene formas curiosas de unir a las personas», respondí, mirando las luces. Quizás necesitábamos que todo esto pasara para poder reencontrarnos. Mientras conducía por las calles iluminadas, Antonio no podía dejar de procesar todo lo que había descubierto. «General, ¿puedo preguntarle por qué nunca me buscó después de mi retiro? Yo habría querido mantener el contacto con usted». Esbocé una sonrisa cargada de melancolía. Siempre creí que un joven brillante como él no necesitaba cargar con un viejo soldado. Él tenía su propia vida que construir y un camino brillante por seguir. «Pero usted sabía de mis logros en los negocios», insistió Antonio. «Sí, lo sabía todo. Seguí tu carrera a la distancia, con mucha atención. Cada noticia sobre tu empresa me llenaba de un inmenso orgullo. Me alegraba ver que alguien a quien entrené llegara tan lejos». Antonio tragó saliva, sintiendo una opresión que le dificultaba hablar. «General, usted fue más un padre para mí que el mío propio. Esos 3 años de servicio significaron mucho más que toda una vida. Y pensar que Selena lo tuvo siempre y jamás supo valorarlo». «No la juzgues con tanta dureza», le dije con voz suave. «Los errores de mi hija, en parte, también son míos. Quizá le di demasiada libertad o no supe inculcarle ciertos valores». «Con el debido respeto, general, pero usted está muy equivocado. Los valores se enseñan con el ejemplo, y usted es la viva imagen del honor. Si Selena no lo aprendió, fue porque ella misma no quiso hacerlo». El auto se detuvo en un semáforo en rojo. Antonio aprovechó ese instante para girar y mirarme directamente. Sus ojos reflejaban una profunda confusión y una pregunta no formulada. «¿Puedo confesarle algo?», dijo con la voz más baja. «Cuando le propuse matrimonio a Selena, una parte de mí lo hizo por usted. Esperaba que ella, por ser su hija, tuviera algo de su nobleza. Por usted. Creí que habría heredado su increíble sentido del honor». «¿Y qué fue lo que encontraste en su lugar?». «Encontré una superficialidad que me asustó. Su obsesión por las apariencias y el estatus social era insoportable. Representaba todo aquello que usted me enseñó a despreciar en la vida».
Un suspiro largo y pesado se escapó de mi pecho. En parte, culpo a mi difunta esposa. Ella venía de una familia adinerada y nunca aceptó del todo mi vida militar. Creo que le transmitió a Selena la idea de que el dinero era más importante. ¿Su esposa llegó a avergonzarse de usted? No, avergonzarse no es la palabra correcta. Digamos que siempre hubiera preferido para mí una carrera muy diferente. Una con más dinero y prestigio social que la vida de un soldado. Vi cómo los nudillos de Antonio se ponían blancos al apretar el volante. Una vena se marcó en su sien, delatando su frustración contenida. Entonces Selena aprendió a despreciar su sacrificio desde niña, dijo entre dientes. Es una posibilidad, ciertamente, pero al final del día, cada adulto es responsable de sus propias decisiones. Nadie más puede cargar con esa responsabilidad por nosotros. Finalmente llegamos a mi casa, una vivienda modesta pero impecable. Estaba en un tranquilo barrio de clase media, como era de esperar. Antonio estudió la fachada y vio los detalles que delataban mi carácter. El jardín cuidado, la pintura fresca y la bandera ondeando en el porche. ¿Te gustaría pasar? Podría mostrarte las cartas que te mencioné en el restaurante. Quizá así podamos hablar de algo más agradable que los errores del pasado. Me encantaría, general, respondió él, mientras apagaba el motor del coche. Al cruzar el umbral, Antonio sintió que entraba en un museo privado. Era un santuario dedicado al heroísmo y al servicio de una nación. Las paredes estaban cubiertas de fotografías en blanco y negro de momentos históricos. En una vitrina de cristal brillaban las medallas que Selena llamó simples decoraciones. Dios mío, murmuró Antonio, acercándose a la vitrina como si fuera un altar. Aquí está la estrella de oro. Y esa es la Cruz de Honor por la Operación Águila Nocturna. ¿Aún recuerdas esa operación? ¿Recordarla? Repitió, incrédulo. General, esa operación se estudia hoy en las academias. Es un ejemplo perfecto de liderazgo y estrategia bajo una presión extrema. Antonio siguió recorriendo la sala con la mirada, absorbiendo cada historia. Cada foto y medalla contaba un relato de valor y un gran sacrificio. ¿Y Selena? ¿Ella nunca mostró interés por nada de esto? Lo intenté una vez, cuando ella tenía unos 15 años. Le expliqué el significado de cada condecoración que ves aquí. Me escuchó por 5 minutos y luego dijo que prefería ver televisión. Es increíble. Yo habría dado la vida por tener un padre como usted, dijo él, negando con la cabeza. Ella lo tuvo todo el tiempo y jamás se dio cuenta. Caminé hacia un escritorio de roble en una esquina del salón. Abrí el cajón superior y saqué una pequeña caja de metal. Antonio la reconoció al instante. Era una vieja caja de municiones, de las que usábamos para guardar lo más valioso. Las cartas están aquí, le dije mientras levantaba la tapa. Son 7 cartas para 7 misiones de las que no pude regresar. Antonio tomó uno de los sobres con manos visiblemente temblorosas. La caligrafía cuidadosa en el frente decía, «Para mi querida hija Selena». Cada letra había sido trazada con una enorme dedicación. ¿Puedo leer una de ellas? Adelante. Antonio abrió con sumo cuidado la carta del 98. Era la de la Operación Cóndor, la que mencioné en la cena. Sus ojos se humedecieron casi al instante mientras leía en voz alta. Mi querida Selena, si estás leyendo esta carta es porque no regresé. Su voz sonaba frágil. Quiero que sepas que mi último pensamiento antes de partir fue para ti. Sé que no he sido el padre que merecías. Sé que mi trabajo nos ha mantenido alejados y ha creado tensión. Antonio se detuvo, con la voz completamente quebrada por la emoción. General, esto es absolutamente desgarrador. Por favor, continúa, le pedí con la mayor suavidad posible. Espero que algún día entiendas por qué lo hice. Cada riesgo que tomé fue para darte un mundo más seguro. No busco tu gratitud, solo que algún día lo comprendas. Cuando tengas tus hijos entenderás que el amor se muestra con acciones.
Antonio ya no pudo seguir leyendo y levantó la vista hacia mí. Sus ojos eran dos pozos de incredulidad y una profunda tristeza. ¿Cómo es posible que ella no viera esto? ¿Cómo pudo ser tan ciega a este amor tan inmenso? Las personas solemos ver únicamente lo que queremos ver, respondí con calma. Y Selena siempre quiso ver en mí a un padre ausente. Eso justificaba su propia falta de interés por conocerme de verdad. Antonio bajó la vista de nuevo y con esfuerzo continuó leyendo. Si algo me pasa, quiero que sepas que te amo. Te amo más que a mi propia vida. Todas estas medallas no significan nada comparado al orgullo de ser tu padre. Aunque a veces te avergüences de mi trabajo, tú eres mi mayor logro. Padre. Basta, susurró Antonio, cerrando la carta con manos temblorosas. No puedo leer más. Es demasiado doloroso saber que ella nunca conoció la profundidad de este amor. Recogí la carta de sus manos y la guardé de nuevo en la caja. Quizá fue lo mejor, dije, cerrando la tapa de metal. Si las hubiera leído entonces, las habría visto como un chantaje emocional. Probablemente no habría entendido absolutamente nada de su verdadero significado. ¿Y si las leyera ahora?, preguntó él, con un hilo de esperanza. ¿Cree que ahora por fin podría entenderlo todo? Meditar mi respuesta por un instante, buscando las palabras justas. Creo que ahora podría entenderlas con la cabeza, pero eso es distinto. Entender no es lo mismo que sentir, Antonio. Y me temo que el corazón de mi hija se endureció hace mucho. Antonio se dejó caer en el sofá, visiblemente abrumado por la revelación. Sus hombros cayeron como si llevara un peso enorme sobre ellos. General, necesito hacerle una pregunta muy importante. ¿Usted cree que debería divorciarme de su hija? Me senté justo frente a él, asumiendo una postura que conocía bien. Esa es una decisión que solamente tú puedes tomar, le respondí con seriedad. Pero te diré algo. Un matrimonio necesita respeto, valores comunes y ganas de crecer. Tú debes decidir si Selena puede darte todo eso. Creo que ya sé cuál es la respuesta, dijo Antonio en un susurro. Su mirada se perdió en el vacío por un largo instante. Esta noche no solo descubrí al verdadero hombre tras el general, también descubrí con quién estoy realmente casado. 6 meses habían pasado desde aquella noche que cambió todo para siempre. Estaba sentado en un banco del pequeño parque cercano a mi casa. Observaba a los niños correr y reír, mientras sus padres los miraban con afecto. El sol de la tarde ofrecía un calor que no lograba disipar por completo el frío que había sentido durante meses. A mi lado, Antonio observaba el parque en silencio, ahora oficialmente divorciado de Celina. El proceso legal había terminado con la frialdad de los tribunales. Ella intentó quedarse con la mitad de su fortuna, pero el matrimonio había sido demasiado breve. Al final, recibió solo una fracción, lo justo para un año de vida modesta. ¿Sabe qué es lo más irónico de todo, general?, dijo Antonio, rompiendo por fin el silencio. Celina por fin consiguió lo que siempre quiso: estar libre de un padre que no encajaba con su idea de éxito. Una sonrisa amarga se dibujó en mi rostro. A veces, la gente debe perderlo todo para entender su verdadero valor. Pero para entonces, suele ser demasiado tarde. ¿Has sabido algo de ella estos meses?, preguntó él. Arrojé unas migas de pan a las palomas que se arremolinaban a mis pies. Me llamó hace unas 3 semanas. ¿Y qué quería? Dinero. Parece que su nuevo trabajo no le alcanza para sus lujos. ¿Y usted qué le dijo? Que las puertas de mi casa estaban abiertas para hablar, para intentar conocernos de verdad. Pero que el dinero se había acabado para siempre. Antonio asintió, su mirada llena de comprensión. ¿Y aceptó visitarlo? No. Colgó el teléfono. El peso de esa respuesta flotó entre nosotros por un instante. Ni siquiera ahora entiende que el afecto no es una transacción. El silencio regresó, pero esta vez se sentía distinto.
Una pareja de ancianos caminaba despacio por el sendero, con las manos entrelazadas. Su simple presencia era un recordatorio silencioso. El amor real resiste el paso del tiempo. General, dijo Antonio, con la voz más suave, quiero darle las gracias por algo. ¿Por qué? Por enseñarme, sin querer, el tipo de mujer que no quiero a mi lado. Y por mostrarme qué clase de hombre aspiro a ser para mis propios hijos. Sentí un nudo de orgullo en la garganta. Este hombre era más hijo mío que la sangre. Siempre fuiste un buen hombre, Antonio. Solo te faltaba un mal ejemplo para confirmarlo. He estado pensando en algo, continuó él, con la mirada fija en el horizonte. Quiero crear una fundación para ayudar a veteranos como usted, hombres que sirvieron con honor y hoy viven con lo justo. Se llamará Fundación General Farías. El aire se escapó de mis pulmones. Las lágrimas quemaban mis ojos, nublando la vista del parque. Antonio, ese es el honor más grande que he recibido en mi vida. Es lo mínimo que puedo hacer, general. Usted me enseñó que el éxito no se mide en millones, se mide en el bien que hacemos por los demás. Nos pusimos de pie y caminamos sin rumbo fijo por el sendero del parque. No hacían falta palabras para nombrar lo que éramos el uno para el otro. Una familia forjada en el respeto, no en la sangre. ¿Sabe qué es lo que de verdad me duele de todo esto? Pregunté cuando nos acercamos a la salida. ¿Qué cosa, general? Que Celina nunca conoció al hombre extraordinario que era su padre. Perdió 45 años de historias, de sabiduría, de amor. Y esa pérdida, Antonio, es para siempre. Él puso una mano firme y reconfortante sobre mi hombro. Su pérdida es mi ganancia, general, y le prometo que jamás daré por sentado el privilegio de tenerlo en mi vida. La vida tiene una justicia extraña y retorcida. Pasé décadas buscando el amor de una hija que me despreciaba, y lo encontré en un hombre que valoraba todo lo que yo era. El círculo se cerraba de la forma más inesperada. Al llegar al coche, me detuve. Antonio, quiero darte algo. Saqué de mi cartera la vieja fotografía de Celina que me había acompañado en tantas misiones. La niña de 10 años, con sus coletas y su sonrisa inocente. Durante años, esta imagen me recordó por qué valía la pena luchar. Ahora quiero que la tengas tú. ¿Estás seguro, general? Completamente. Esa niña de la foto ya no existe. Pero quizá, cuando tengas tus propios hijos, te recuerde valorar cada momento. Antonio la tomó con una reverencia que entendí perfectamente. Era el cierre de un capítulo doloroso de mi vida, y la apertura de uno nuevo, lleno de propósito. Era un final. Mientras conducía de vuelta a casa, una calma profunda se asentó en mi pecho, una paz que no había sentido en décadas. Ya no necesitaba la aprobación de nadie para saber quién era. No tenía que mendigar un amor que no se me quería dar. Esto no era venganza. Era liberación. El sol se ocultaba tras los edificios, tiñendo el cielo de naranja. La historia de Celina, en mi vida, había terminado. Pero la nuestra, la de Antonio y la mía, apenas comenzaba. Han pasado 2 años desde aquella noche en el restaurante que cambió mi vida para siempre. El sol de la tarde dibuja sombras largas en el jardín. He cuidado este lugar con mis propias manos durante décadas. Ahora, a mis 72 años, siento una paz que creí perdida para siempre. Las rosas blancas que planté el mes pasado están en plena floración, las mismas que llevé al restaurante con la vana esperanza de impresionar a Celina. Hoy las cultivo para mí, porque he aprendido algo importante. La belleza no necesita espectadores para existir. Antonio sigue viniendo a visitarme cada domingo. Hoy llegará en 1 hora con su nueva novia, Estela. Es enfermera en el hospital de veteranos. Cuando me la presentó hace 6 meses, lo primero que me preguntó fue por mis medallas. Sus ojos brillaban con un respeto que nunca vi en mi propia hija.
Es curioso cómo dos personas construyen algo sólido sobre valores compartidos, un cimiento que yo busqué en vano durante 45 años. La Fundación General Farías ya ha ayudado a más de 200 veteranos con problemas económicos. Cada mes llegan cartas de familias militares agradeciendo el apoyo que recibieron. Son ayudas para cubrir gastos médicos o para reparar sus hogares. Resulta curioso que el reconocimiento que nunca busqué ahora me encuentre de forma tan natural, sin yo pedirlo. Antonio usó 2 millones de su fortuna para crear la fundación, y veo cómo transforma la vida de quienes sirvieron. Hace un mes, la voz de Celina volvió a sonar al otro lado del teléfono. Aunque no pidió dinero directamente, la desesperación se filtraba en cada palabra. Me contó que había perdido su empleo y que ya no podía pagar el alquiler. Sentí por un instante el viejo impulso de correr a su rescate, el instinto de ser el padre proveedor que fui durante tanto tiempo. Pero entonces resonaron en mi mente las palabras que Antonio me dijo hace 2 años. El verdadero amor, a veces, exige que aprendamos a decir que no. Le ofrecí a Celina mi casa para que me visitara cuando quisiera. Le dije que mis puertas estaban abiertas para conversar de verdad, de persona a persona. Pero también dejé claro que los rescates financieros se habían terminado para siempre. «Papá», dijo con ese tono falsamente dulce que yo conocía tan bien. «Solo necesito $5,000 para ponerme de pie. Después de esto, te juro que no te pediré más». Era la misma promesa que había escuchado por más de 20 años. «Hija», respondí con una calma que solo la experiencia puede dar, «tienes 47 años. Es hora de que aprendas a solucionar tus propios problemas». Colgué el teléfono sintiendo algo completamente nuevo. No era culpa. No era dolor. Era libertad. Ayer por la tarde llegó una carta inesperada. Era de un coronel retirado que sirvió bajo mi mando hace 15 años. Me escribía para contarme que su hijo era ahora teniente en la academia militar. Al parecer, el muchacho había estudiado mis operaciones y me consideraba un héroe. «Mi hijo dice que quiere ser como Óscar Farías cuando sea general», escribió el coronel. Tuve que leer esa frase 3 veces, mientras una calidez se extendía por mi pecho. Qué extraña ironía tiene la vida. Pasé décadas buscando la admiración de una sola persona que nunca quiso dármela. Mientras tanto, ignoraba el respeto que cientos de personas me ofrecían libremente. Esta mañana, cuidando mis rosas, recordé algo que mi padre me dijo una vez. Un árbol no se esfuerza por impresionar a las flores que crecen a su sombra. Simplemente crece fuerte y derecho. Durante 70 años, esas palabras fueron solo un eco en mi memoria. Ahora, por fin, las comprendo en toda su profundidad. Antonio me ha invitado a un viaje por Europa el próximo mes. Quiere que visitemos juntos los campos de batalla que estudiamos en el servicio. Anhelaba hacer ese viaje desde siempre. Pero nunca pude permitírmelo, pues cada centavo extra se iba en los caprichos de Celina. Por las noches ya no reviso el teléfono esperando una llamada que sé que no llegará. He dejado de mirar fotografías antiguas buscando el punto exacto donde perdí a mi hija. En su lugar, leo los libros que siempre pospuse y escucho música que serena mi espíritu. He comenzado a escribir cartas a viejos compañeros de armas, quienes han aparecido en mi vida. Esta casa ya no se siente vacía, sino serena y en calma. Las habitaciones que antes resonaban con silencios incómodos, ahora se llenan de conversaciones gratificantes. Los domingos, Antonio y Estela vienen a cenar, y sus risas le dan un nuevo pulso a estas paredes. A veces llaman veteranos solo para charlar, o jóvenes oficiales que buscan un consejo sincero. He aprendido que la soledad y estar solo son 2 cosas muy distintas. La soledad es la ausencia dolorosa de conexiones verdaderas. Estar solo es la presencia pacífica de uno mismo, sin necesitar validación. Pasé años viviendo en soledad, rodeado de gente que no me valoraba. Ahora vivo solo, pero conectado
a quienes sí comprenden mi valor. Mañana es domingo y Antonio llegará puntual a las 2 con Estela. Traerá una botella de ese vino tinto que tanto nos gusta. Yo cocinaré mi famoso guiso militar, el mismo que preparaba para mis soldados. Hablaremos de historia, de filosofía y de los planes que todavía nos quedan por cumplir. Esta es mi vida ahora, una vida sencilla, digna y con propósito. Ya no necesito el permiso de nadie para poder ser feliz. He dejado de buscar amor donde simplemente no existe. Encontré mi lugar en el mundo, no como el padre rechazado, sino como el hombre honorable que siempre fui. Y cuando llegue mi última hora, sé que partiré en paz.